Hola, bienvenidos a este programa titulado Psicoderecho. Este es nuestro primer video y estamos muy contentos de que nos estén acompañando para verlo en estos temas que vamos a estar abordando acerca de la psicología y el derecho. Yo soy la licenciada Maldu, egresada de la Escuela de la Universidad de Insurgentes y soy licenciada en psicología. Pero no voy a estar sola, también vamos a tener otro conductor muy especial. Él es el licenciado Moisés, licenciado en Derecho, egresado de la UNAM. Démosle un aplauso para que llegue con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Ay, el gusto es todo mío. Gracias. Pues vamos a hablar acerca de estos temas que son relevantes para la psicología y el derecho. Y por principio de cuentas, a mí me gustaría mencionarte algunas noticias que me son relevantes. Me he estado encontrando con varias cosas importantes para toda la sociedad. Por ejemplo, el otro día me encontré con una nota de explotación sexual infantil que se dio en la ciudad de Acapulco con una niña de apenas 14 años. Es importante porque la niña ni siquiera sabe si está bien o está mal, además de que su corta edad, pues ese tipo de cosas son delito. Claro. Y pues las personas que manejan este tipo de organizaciones pues saben qué es lo que están haciendo. Y a diferencia de ella, pues no. Es increíble que también hoy en día, a pleno siglo XXI, las personas sigan siendo obligadas a casarse con otras. Y eso lleva a que las mujeres, en su mayoría mujeres, piensen que es un deber que tengan relaciones sexuales con sus maridos, aún sin su consentimiento o sin ser gustosas de ello. Eso lleva a abuso sexual y a violencia sexual en el matrimonio. Es bastante importante porque las mujeres que están casadas normalmente no lo mencionan porque es su deber. También he encontrado con negación de anticonceptivos a los jóvenes por prejuicios en las instituciones donde se manejan los anticonceptivos. Y es bastante delicada esta situación. Y pues que hablar de la desinformación en las escuelas, a nivel social o incluso en las familias. Por no mencionar también los homicidios a otras personas que sean diferentes de la orientación sexual heterosexual. Es decir, homosexuales, transgénero, transvestis, etc. Es bastante importante y es de preocupación social, ya que pues que la sociedad esté llegando a un punto donde no hay igualdad, donde no hay equidad, donde solidaridad y respeto son nulos, entonces, ¿qué estamos haciendo todos juntos? Es bastante importante ya que hay manifestaciones también y preocupante. ¿O tú qué opinas? Ok, yo estoy de acuerdo con tu opinión. La verdad es que sí es preocupante. A veces pareciera que todo este tipo de circunstancias son ajenas a nosotros, porque nuestra sociedad se las da de ser muy moderna, ¿no? Entonces a veces pareciera que estos problemas están muy lejanos a nosotros, cuando en realidad no es así. Pero yo, además de tu opinión, yo añadiría que tiene que ver con la desinformación, con la ignorancia colectiva. Ignorancia enfocada en estos derechos, claro, en el desconocimiento de los mismos. Porque vamos, si no conozco mis derechos, ¿cómo los voy a hacer valer? Entonces, yo creo que jurídicamente ese es uno de los grandes pilares en la existencia de estos problemas. Si no los conocemos y no sabemos cómo combatirlos, van a quedar siempre presentes. Sí, me parece bien y es correcta tu observación. Y es por eso que en este primer segmento vamos a hablar acerca de los derechos sexuales de las personas. Y para empezar a hablar de derechos sexuales, pues tenemos que partir desde el principio. Así que Moisés, ¿nos podrías decir qué es un derecho? Sí, mira, hablar de los derechos no puede restringirse a una definición ambigua, como se les da en todas partes, ¿no? Tengo derecho a tal cosa y demás. No, los derechos humanos los derechos deben entenderse como derechos humanos. Según la Organización de las Naciones Unidas, que en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo define como aquellas prerrogativas
que le dan al ser humano una calidad de ser humano. Vamos, es un ente independiente de todas aquellas facultades que tiene el Estado para con sus gobernados. Entonces estas prerrogativas tienen que ir encaminadas a darle justamente al ser humano una dignidad y una calidad de vida decorosos. Eso es un derecho humano. Sí. ¿Y dónde podemos encontrarlos? En nuestra legislación en México lo encontramos en la Constitución Política Mexicana, dentro de sus primeros artículos, de sus primeros 29 artículos. En estos 29 artículos, además de mencionar diversos derechos humanos, se plasman aquellas garantías constitucionales para hacerlos valer. Eso es en la legislación mexicana. Obviamente hay otro tipo de mecanismos por los cuales se van a hacer valer. Pero internacionalmente tenemos ese respaldo que nos da la ONU. Ok. Y al respecto de eso, hay 14 derechos sexuales de los cuales todos somos acreedores. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Derecho a ejercer y disfrutar libremente nuestra sexualidad. Derecho a manifestarse públicamente nuestros afectos. Derecho a decidir libremente con quienes nos vamos a relacionar afectiva, erótica y socialmente. Derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, independientemente de su identidad de género o de sus preferencias sexuales. Derecho a vivir libres de la discriminación. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica acerca de la sexualidad. Derecho a la educación sexual e integral. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Derecho a la identidad sexual. Y por último, el derecho a la participación en las políticas públicas sobre la sexualidad y la reproducción. ¿Qué te parecen estos derechos? Vamos, independientemente de todo el marco jurídico que ya mencionamos, ¿qué repercusiones tiene en lo que es tu materia completamente? Es bastante interesante lo que me preguntas, ya que muchas veces las personas piensan que la sexualidad solo tiene que ver con sexo y con el acto sexual propiamente, pareja y hasta ahí se queda. Pero no es así. La sexualidad está en todo, desde la manera en cómo pensamos, cómo nos percibimos a nosotros mismos, nuestro rol de género, incluso nuestro sexo asignado, o cómo nos vivimos nosotros mismos, desde cómo hablas, cómo vistes, cómo caminas. Este tipo de cosas hacen que una persona viva su sexualidad. Es importante que nosotros sepamos nuestros derechos sexuales y porque impactan de manera importante en la psique de las personas y en su personalidad. Si una persona es violentada de manera sexual, puede llegar a tener diferentes trastornos emocionales significativos. Por ejemplo, depresión mayor, ansiedad,
incluso patologías como delirios o sentimiento de inferioridad. Son algunas de las cosas que puede haber en sus vidas, en sus condiciones de vida diaria. Una persona que ha sido coartada de mostrarse de manera afectiva con los demás, pues probablemente sea una persona más retraída, a una persona que le cueste trabajo aceptarse a sí mismo. Hablamos ya de cuestiones de autoestima, de autoconcepto. Es importante saberlo. O también está al contrario, una persona que empieza a transgredir los derechos, hablando solamente del ámbito sexual, los derechos sexuales y reproductivos de las otras personas. Entonces estamos hablando de una persona con otros trastornos. Puede ser trastorno antisocial, puede ser una persona violenta, una persona que no se apega a la legalidad y no puede vivir en una sociedad conforme debería de ser. Puede ser una persona que amenace, que fuerce a los demás y que incluso haga uso de otro tipo de cosas para amedrentar a los demás. Es decir, mientras que de un lado hay una persona depresiva porque ha sufrido violencia o no le dejan, la sociedad misma no le permite ser una persona sexual, con una sexualidad integral, por el otro lado tenemos a alguien que probablemente sea un agresor. Y ambas personas, al respecto de cómo muestran la sexualidad, pues es bastante importante. Entonces, pues la psicología, la sexualidad está en la psicología está en la sexualidad, y como bien lo sabemos, como personas y ciudadanos, pues el derecho también nos corresponde saberlo. Es bastante puntual tu conclusión, y yo nada más les recuerdo que conozcan sus derechos para que los hagan valer. Por mi parte ha sido todo, ha sido un gusto estar en tu programa. Gracias. Espero que no sea la última ocasión. Así y es. Pues nos vemos pronto. Así es, les damos un cordial saludo y muchas gracias por estarnos sintonizando. Nos vemos en el próximo video aquí en Psicoderecho. Muchas gracias.